A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche quiero hacer un breve análisis de lo que advierto ocurrió en la última jornada electoral. Hago las siguientes reflexiones. ¿Triunfó el populismo? ¿El gobierno perdió? ¿Y qué pasa con el país, con los ecuatorianos? Mientras el triunfo del no es una clarísima muestra de rechazo al gobierno, en Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas y Manabí ganan los correístas las alcaldías y prefecturas. Luego de 30 años de hegemonía del Partido Social Cristiano, pierde ese partido su plaza fundamental y ve acercarse su final, su ocaso. La creciente pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de medicinas, la corrupción, la criminalidad, el debilitado sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en suma, el malestar colectivo que se ha ido agrandando asociado a la dispersión y proliferación de membretes políticos, así como la presencia de un gobierno errático y carente de capacidad para hacer profundas rectificaciones, tienen al Ecuador al borde del retorno del populismo. Claro, ese grupo tiene problemas judiciales, Correa y todo su segmento cercano. Más, todos los ecuatorianos sabemos que nuestra justicia es funcional a la política y a los insumos que pueden aparecer en el camino. Un gobierno que dedicó sus esfuerzos a poner en orden la macroeconomía, rodeándose de verdaderas momias con agenda propia, alejadas de las realidades de un país que pedía a gritos cambios y soluciones concretas y eficaces a sus múltiples problemas, un Ecuador cada día más violento por acción del narcotráfico y la criminalidad, pasó a ser de una isla de paz a considerarse ahora uno de los espacios más inseguros del continente. Un país donde cada día es más difícil resolver problemas básicos de salud, seguridad, empleo, bienestar, vivienda. Un país que ha agrandado en forma alarmante sus fronteras de pobreza extrema, ha amplificado al mismo tiempo sus espacios de violencia, indignación y rechazo. Un gobernante rodeado por elementos propensos al adulo, desligado, apartado de la realidad y necesidades de la gente, han sido determinantes factores para inobservar la realidad nacional y sobre todo los altísimos riesgos existentes. Los escándalos de corrupción y la simple negación del gobierno a su deber de rectificar lo han colocado en el mercado de la política nacional como un producto más, cargado de los mismos vicios de los que nos ofreció exonerar precisamente al país. Los populismos gozan ahora de mejor salud que nunca. Se han nutrido satisfactoriamente de las carencias, necesidades y frustraciones poblacionales, a más claro está, de la incapacidad de gobiernos mal llamados liberales
que alejándose de sus deberes básicos, manejan a sus pueblos como contadores antiguos, esto es, cuidando únicamente los números del debe, del haber, de los balances contables, dando sus espaldas a las variantes más importantes que tienen que ver con la estabilidad microeconómica, con la realidad económica de cada persona, con la realidad social. Cuando los ciudadanos de las grandes barriadas, de los Guasmos, la Prosperina, el Comité del Pueblo, la Ferroviaria, la lucha de los pobres y otros sectores acuden a las urnas, no portan en su cabeza la propaganda oficial de los supuestos éxitos de la macroeconomía. Lo que tiene el ciudadano de a pie con su voto en sus manos es una oportunidad para volver a gritar al gobierno lo desesperado, lo despechado, lo asqueado que está frente a su realidad de pobreza. Guillermo Lasso Mendoza tiene la obligación moral, ecuatorianos, de leer con especial cuidado, con responsabilidad cívica, histórica, patriótica, estos resultados para sacudir a su gobierno, cambiando radicalmente a sus ministros, como a su alto mando de asesores, pensando en acciones concretas de operación política que le permitan trazar la cancha para una lamentable transición hacia el populismo. Los errores de su gobierno y la torpe y corrupta partidocracia criolla la hacen inevitable. Esperemos todos que esa transición sea menos traumática para un país formado por gente buena, que aprendió a usar su voto como arma democrática que sirve para castigar la ineficiencia, para castigar la incapacidad, para castigar el doble discurso, para castigar la lentitud y la mentira. Y lamentablemente premiar a sus verdugos. La irresponsable dispersión, esto es la multiplicación de partidos y de membretes y el juego infame de vanidades de candidatos mediocres que han proliferado, hace que una minoría fanática que no supere el 30% del electorado vuelva a ganar, entre comillas, las elecciones a un 70% de la población ecuatoriana que nunca apoyaría prácticas maniqueas y corruptas propias del populismo. No se puede dejar de expresar que el país no tiene confianza en los sistemas computarizados implementados desde hace rato por el Consejo Nacional Electoral. ¿Recuerdan los famosos apagones? ¿Recuerdan las auditorías de gestión que nunca concluyeron? Creo que ha llegado el momento, ecuatorianos, en que se requiera con firmeza una auditoría integral del sistema electoral ecuatoriano, de todo el sistema, para evitar que las posibles jornadas fraudulentas apoyen y ayuden a recrear legitimidad en procesos que podrían, y de hecho están viciados de nulidad, buscando reducir a la mínima expresión alternativas democráticas y políticas que puedan enfrentar con vigor al populismo. En los últimos días, la consejera Elena Nájera del CNE ha hecho graves denuncias al país, sosteniendo que determinada votación se refleja en los software de manera diferente. Esto es un indicio clarísimo de fraude electoral. Esto no puede dejar en el silencio al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades de control y a las autoridades de justicia. En Quito mismo se inició el fraude desde la época de campaña electoral, cuando se permitió la inscripción de un candidato llamado Jorge Yunda, candidato a la alcaldía, teniendo, como tiene hasta el momento, una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral que le retiraba los derechos políticos. Eso fue materia de una apelación que presentó Jorge Yunda, más bien del ejercicio de una determinación de orden horizontal para que se haga una ampliación y revisión de esa sentencia que le quitó los derechos políticos.
el Tribunal Contencioso Electoral tenía que ratificar esa sentencia porque legalmente un pedido de ampliación y aclaración no puede cambiar el fondo de ninguna resolución. Entonces, Yunda ya entró en el juego electoral sin los derechos políticos que esto le iba a impedir el ejercicio en el supuesto caso de que gane la elección en el ejercicio de la alcaldía. Pues realmente eso ya significó una vulneración de todo lo que implica la limpieza en los sistemas electorales. Estoy hablando de la ciudad de Quito. Luego vienen los resultados electorales e inmediatamente Yunda se apresura a reconocer que ha ganado el representante de la Revolución Ciudadana, tratando de legitimar y consolidar aquel triunfo. Sin embargo, lo que pasa también con los exit poll y otro tipo de tareas manejadas por encuestadoras determinaron resultados absolutamente diferentes respecto a la respuesta que dio el país a la consulta popular. Se decía que la consulta popular ganaba el sí, que en la consulta popular ganaba el sí, porque se veía ahí un elemento que podía cambiar para bien la situación de angustia que vive el ecuatoriano común. Pero más allá de la campaña implementada desde los sectores de oposición y fundamentalmente desde el correísmo, en el sentido de que es necesario, decían ellos, decirle no al gobierno, apartándose del estudio de cada una de las 8 preguntas, más allá de entender que muchas veces este tipo de referéndums se convierten en elementos para consultarle al pueblo si es que está de acuerdo o no con un gobierno, y en el caso del que nos ocupa había cometido muchos errores. Más allá de eso, todos los exit poll y las encuestas que se habían realizado le decían al país que el sí ganaba. Tenemos una respuesta contraria. Resulta que gana el no en todas las preguntas, incluso en la primera, donde todos habíamos dicho estar de acuerdo con que se habiliten procesos de extradición para casos de narcotráfico y otro tipo de temas graves en el área penal. Pero ni siquiera esa pregunta en el resultado oficial luce como con el triunfo del sí, todo lo contrario, se dice que gana el no. Al mismo tiempo, les hago acuerdo que todos esos exit poll y esas investigaciones de empresas encuestadoras daban por hecho el triunfo de la candidata Cynthia Viteri a la reelección de la alcaldía de Guayaquil. ¿Y qué fue lo que pasó? Caramba, subían los datos con una lentitud tremenda y de nuevo la sorpresa. Y se dice que gana el candidato de la Revolución Ciudadana, no solamente la alcaldía de Guayaquil, que había sido manejada por los socialcristianos durante 31 años, y que tengo que reconocer, desde la época del manejo del ingeniero Febres Cordero, pasando por Nebot, pues Guayaquil cambió para bien. El tema ya del ejercicio de la alcaldía de Guayaquil por parte de la señora Viteri es un asunto que también ha sido sometido a una serie de críticas. Sin embargo, a pesar de que todos decían que estaba consolidado el triunfo de la señora Viteri, pues esto no se dio en los resultados electorales de las computadoras del Consejo Nacional Electoral. Lo propio se habla en provincias importantes como Manabí. Lo propio se habla en ciudades importantes como Esmeraldas. En definitiva, hay varios analistas que están estudiando todo este comportamiento y otros técnicos en software y técnicos en materias electorales que ya están sugiriendo la existencia de la posibilidad de un fraude muy segmentado, de un fraude hecho con verdadero estilete, de un fraude que lo que haría es habilitar los caminos para el regreso del populismo, de la revolución ciudadana. El propio expresidente Correa reaccionó
desde México, donde hicieron su cuartel general de campaña, para decir que habría que adelantar las elecciones, que venga la muerte cruzada, que es necesario ya el cambio. Todo esto me hace realmente suponer que existe un plan prefabricado, que la Asamblea Nacional, donde opera la Santa Alianza, curiosamente ahí sí con la presencia de correístas, socialcristianos y parte de Pachacuti y otros más, pues puedan habilitar algún tipo de camino para intentar nuevamente dar alguna viabilidad a lo que ellos ya quisieron, que es que venga la muerte cruzada. Ahora bien, ecuatorianos, creo que quizá ese sea un mecanismo que deberíamos estudiarlo, que deberíamos pensarlo, que deberíamos meditarlo, porque la situación se hace cada día más difícil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reaccionó diciendo que él va a leer adecuadamente el resultado electoral. Aspiro a que así sea. Llamó a un gran acuerdo nacional, pero no hizo una convocatoria concreta que podría haber hecho a los nuevos triunfadores, entre comillas, del proceso electoral, o a segmentos de la sociedad civil con quienes debería gobernar. Abrir en suma su gobierno para ser uno de concertación nacional, buscando los mejores hombres y mujeres, dejando de lado, jubilando a las momias sagradas con agendas propias, buscando la reactivación de la microeconomía, buscando detener, en definitiva, el avance de la violencia criminal. Debería hacer ese cambio, pero con objetivos concretos, delimitando esos objetivos concretos, haciendo convocatorias específicas, no solamente con una declaración de carácter general. En todo esto es fundamental no perder la mirada en lo que ya he manifestado, en una necesidad que es fundamental para preservar el sistema democrático en el Ecuador. Si es que este sistema democrático no tiene un sistema electoral confiable, estamos en una situación simplemente de camino fraudulento que lo único que hace es legitimar este tipo de procesos fraudulentos y llevarle a una esquina a cualquier posibilidad de reacción de elementos democráticos que puedan con vigor enfrentar los populismos. Entonces ha llegado la hora de exigir que se haga por fin la auditoría integral del proceso electoral en la República del Ecuador. Yo recuerdo que esto ya inició el doctor Celi, que después cayó en desgracia. Él inició una auditoría de gestión a los procesos, precisamente electorales. Después se retiraron las máquinas del CNE y después ya sobrevino alguna acción de orden penal que hizo que todo este proceso quede de alguna manera olvidado. Pero luego de los resultados del último domingo y con oportunidad de la denuncia tan grave, tan seria, tan frontal que hace la consejera electoral Elena Nájera, yo creo que no hay justificación alguna para no atender esa necesidad nacional que tiene que llevarnos a una revisión, a una auditoría total del sistema. Y para que todos estemos seguros de los resultados y de la fiabilidad de los mismos, deberíamos exigir, y deberían esos membretes de la politiquería exigir en los tribunales electorales provinciales y luego en el Consejo Nacional Electoral un conteo voto a voto, más allá de lo que diga la letra pequeña de la ley electoral. El país necesita un baño de verdad. No podemos quedarnos con esta sensación de fraude tras fraude tras fraude. No podemos vivir en un mundo de duda, en un mundo donde lo fraudulento se hace una línea horizontal que recorre
el día a día en un país que, como lo he dicho y lo he sostenido y tengo la certeza de que es así, está conformado por gente buena, por gente trabajadora, por gente honesta, honorable. La mayoría de la población nacional así lo es, por gente que quiere dejar un país diferente a sus hijos, una sociedad distinta, más justa, más solidaria, más equitativa, más inclusiva, más ética. Una sociedad en donde podamos no solamente tener seguridad social, tener seguridad ciudadana, tener seguridad ambiental, tener seguridad laboral y también, sin duda, tener seguridad en cuanto se refiere a la certeza de que nuestro voto será respetado en las urnas. Vamos a eso, ecuatorianos. Vamos a exigir todos juntos una auditoría integral de los procesos de elecciones en la República del Ecuador. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del Dr. Patricio Gijón. Poder Ciudadano.